Anatomía humana de cabeza y cuello con enfoque quirúrgico en los huesos. El cráneo está constituido por 8 huesos sin considerar ciertas piezas óseas inconstantes. Estos 8 huesos son el frontal, el etmoides, el esfenoides, el occipital, los 2 temporales y los 2 parietales. En cuanto a la importancia quirúrgica de estos huesos, es crucial conocer la anatomía ósea de la cabeza y el cuello para realizar intervenciones quirúrgicas exitosas. Por ejemplo, en la cirugía maxilofacial se pueden realizar procedimientos para corregir deformidades faciales o de los huesos de la mandíbula, mientras que en la cirugía de la base del cráneo se pueden realizar intervenciones para tratar tumores o malformaciones. El frontal es un hueso situado en la parte anterior del cráneo, superior al macizo facial. Su parte superior, la escama del frontal vertical, es regularmente convexa y forma parte de la bóveda craneal. La otra, inferior y horizontal u orbitonasal, se desprende prácticamente en ángulo recto del borde inferior de la porción frontal y se dirige horizontalmente en sentido posterior. El temporal está situado en la parte inferior y lateral del cráneo, posterior al esfenoides, anterior y lateral al occipital e inferior al parietal. Está constituido antes del nacimiento por 3 piezas distintas: la escama, el hueso timpánico y la porción petrosa. En el curso del desarrollo, estas piezas óseas crecen y al mismo tiempo se sueldan con otras, pero quedan restos de estas soldaduras en forma de fisuras. El occipital está situado en la parte media, posterior e inferior del cráneo. Tiene la forma de un segmento de esfera con los bordes cortados en forma de rombo. El occipital está perforado en su parte inferior por un ancho orificio ovalado de extremidad gruesa posterior, el agujero magno. Comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y da paso a la médula oblonga, a las arterias vertebrales y a cada lado al nervio accesorio. Hueso parietal. Es un hueso plano y cuadrangular, situado a cada lado de la línea media, en la parte superolateral del cráneo, posterior al frontal, anterior al occipital y superior a los huesos temporales. Presenta para su estudio 2 caras, una exocraneal y otra endocraneal. El etmoides está situado inferior a la porción órbito-nasal del frontal y en la parte anterior y media de la base del cráneo. Llena la escotadura etmoidal del frontal y se une a este por medio de las superficies anfractuosas que bordean lateralmente la mencionada escotadura. El etmoides está constituido por 4 partes: una lámina ósea sagital, es decir, vertical, anteroposterior y media, una lámina horizontal, la lámina cribosa, que cruza a la precedente cerca de su extremo superior, 2 masas laterales, los laberintos etmoidales, suspendidas de los extremos laterales de la lámina horizontal. El hueso esfenoides está situado en la parte media de la base del cráneo, entre el etmoides y el frontal, que son anteriores, y el occipital y los temporales, que se disponen posteriormente. Se distinguen en él una parte media, el cuerpo, de donde parten a cada lado 3 apófisis. De estas 3 apófisis, 2 son laterales, el ala mayor y el ala menor, y una tercera, vertical e inferior, la apófisis pterigoides. El hueso vomer es una lámina vertical media delgada, aplanada transversalmente y situada en la parte posterior e inferior de las cavidades nasales. Es cuadrilátero y por consiguiente se distinguen en él 2 caras y 4 bordes. El hueso nasal forma el puente de la nariz, los orificios nasales y protege la cavidad nasal de factores externos. Los nasales son los huesos faciales que con más frecuencia se fracturan por su localización central y protrusión. El hueso lagrimal o unguis es una lámina ósea de tejido compacto cuadrilátera. Es aplanada de lateral a medial y está situada en la pared medial de la órbita. Esta presenta 2 caras y 4 bordes. Proporciona soporte a las estructuras del aparato lagrimal que secretan y drenan las lágrimas. Además presenta un lugar de inserción para el músculo orbicular del ojo. El hueso cigomático está situado en la parte superior y lateral de la cara, lateral al maxilar. Es cuadrilátero y aplanado de lateral a medial. Se reconocen por consiguiente 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La característica más relevante del hueso cigomático es el arco cigomático. Este arco está formado por el proceso cigomático del hueso temporal y el proceso temporal del hueso cigomático. Su función principal es proteger los ojos de los golpes directos y proporcionar lugares de inserción para los músculos de la masticación. El maxilar superior se encuentra por encima de la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales.
Este maxilar es voluminoso y sin embargo ligero debido a la existencia del seno maxilar, que ocupa los 2/3 del espesor del hueso. El maxilar superior incluye al foramen infraorbitario, vía de paso del nervio y vasos infraorbitarios, y el foramen incisivo, que da paso a nervios y vasos nasopalatinos. La función principal del maxilar es mantener los dientes superiores en su lugar. La mandíbula o maxilar inferior está situado en la parte inferior de la cara. Se distinguen en ella 3 partes, el cuerpo y 2 partes laterales, las ramas, que se alzan en los extremos posteriores del cuerpo. La mandíbula forma el contorno de la cara y mantiene en su lugar a los dientes inferiores. La articulación temporomandibular le permite a la mandíbula moverse en distintas direcciones y colabora en los procesos de masticación y el habla. Tiene 3 partes, el cuerpo y 2 partes laterales, las ramas, que se alzan en los extremos posteriores del cuerpo. El cuerpo presenta un borde superior o alveolar destinadas a las raíces de los dientes y un borde inferior libre. Las ramas mandibulares son alargadas de superior a inferior. El borde superior presenta 2 salientes, uno posterior, el cóndilo, que es una eminencia oblonga, y otro anterior, la apófisis coronoides, donde se inserta el músculo temporal, separados entre sí por la escotadura mandibular. En la unión del borde posterior de la rama mandibular con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, encontramos el ángulo de la mandíbula o gonion. La parasínfisis es la huella de la unión de las 2 piezas laterales que integran la mandíbula. Termina inferiormente en un vértice triangular de base inferior, la protuberancia mentoniana. El hueso palatino es una lámina ósea delgada e irregular posterior al maxilar. La lámina horizontal y la lámina perpendicular se unen en un ángulo recto siguiendo una arista de dirección sagital. La concha nasal inferior o corneta inferior es una lámina ósea incurvada, alargada de anterior a posterior y fijada a la pared lateral de las cavidades nasales por uno de sus bordes, quedando libre en la cavidad nasal en todo el resto de su extensión. Las vértebras. La columna vertebral está compuesta por 7 vértebras superpuestas y articuladas entre sí, que se designan contándoles de superior a inferior. Las vértebras típicas vendrían siendo de C3 a C5, mientras que las vértebras atípicas serían el atlas, el axis, la sexta cervical y la séptima cervical. El hueso hyoides está situado en la línea media, convexo anteriormente, cóncavo posteriormente e incurvado en forma de herradura. Está colocado transversalmente superior a la laringe y a la altura de la 4ª vértebra cervical, en el ángulo formado por la cara anterior del cuello y el suelo de la boca. Este hueso está aislado del resto del esqueleto, al cual solamente se halla unido por ligamentos y músculos. Fracturas faciales. Quirúrgicamente los huesos están implicados en traumatismos faciales, donde pueden verse afectados huesos como el maxilar, la mandíbula, el reborde orbitario, la región nasal o el hueso cigomático y vértebras cervicales. Un ejemplo común son las fracturas mandibulares. Una de las clasificaciones de las fracturas se basa en la localización anatómica en la mandíbula. Así, reciben las denominaciones de condilares, de la rama ascendente, del ángulo, del cuerpo, sinficiarias, alveolares y rara vez de la apófisis coronoides. Las fracturas del tercio medio facial incluyen aquellas que afectan el maxilar, el malar y el complejo naso-órbito-etmoidal. La reducción de la fractura y fijación de los fragmentos para su inmovilización son los principios quirúrgicos básicos que sirven como guía para el tratamiento de las fracturas. Inicialmente se deben colocar los dientes en una oclusión adecuada y posteriormente reducir las fracturas óseas.